¿Cómo están ustedes? Con mucho gusto arrancamos otra edición de nuestro informativo del mediodía. La vuelta está el fin de semana, 31 grados centígrados la temperatura. Amalia, bienvenida. Arrancamos. Roberto, muy buenas tardes para vos y para todos los televidentes. Una semana más de cuarentena era lo que decía el presidente de la República ya en el transcurso de esta mañana y vamos a ir ampliando esta información. Juan, actualizamos números. Buenas tardes. Hola, Juan. ¿Qué tal, Roberto? Amalia, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a actualizar los números dados a conocer por el ministro de Salud anoche con respecto a los casos positivos que ahora suman 220 los casos confirmados, 9 fallecidos y la cantidad de recuperados también va en aumento. Enseguida les vamos a contar cuántos casos activos tenemos actualmente con este panorama. Vamos a los números totales que nos muestran 6.917 muestras en total, negativos 6.697 casos, 220 contagiados y activos existen 134 hasta el momento. Vamos a desglosar nuevamente los contagiados. Hay 3 internados según el último reporte, hay 145 personas aisladas, 70 recuperados y 9 fallecidos hasta el momento. De la cantidad de casos del exterior hay 77, 112 que corresponden a casos derivados y 31 personas cuyo nexo se desconoce hasta el momento. Es así, un rápido repaso llama la atención, pero de hecho se decía, Juan, que de un momento a otro esto va a ser así. A veces sí, a veces no. Lo importante es que sigamos manteniendo las medidas tal y como recomiendan desde la cartera de Salud Pública. Cambiamos de tema. Desde Asunción partieron 3 vehículos rumbo a Ciudad del Este. Llevaban a estudiantes brasileños que fueron repatriados justamente por todo lo que significa la contingencia del resguardo COVID. Un total de 3 buses provenientes de la capital del país que transportaban a ciudadanos brasileños llegaron hasta el Puente de la Amistad para que los mismos puedan ser repatriados a su vecino país. Tuvimos un pedido del consulado brasileño para acompañar este procedimiento. Y en este primer colectivo son 60 personas de nacionalidad brasileña que están llegando hasta el Puente de la Amistad con destino a su país. Exactamente, son 3 ómnibus en total lo que van a llegar. Este es el primer ómnibus que está llegando. Y estamos esperando aproximadamente 180 personas. Todas ellas vienen de la capital del país, subcomisario. Exactamente, de la capital del país. Y la mayoría son estudiantes y personas que residían allá. Y vemos también que fueron escoltados por los agentes policiales del Brasil. Ellos también tienen sus operativos también a fin de salvaguardar la integridad de sus nacionales. Exactamente, vinieron policías del vecino país para escoltar el colectivo y así hacer llegar a su destino. Los ciudadanos brasileños, en su mayoría son estudiantes que buscan regresar a su país y mediante el consulado del Brasil pudieron hacerlo. Continuar con las cuarentenas en las mismas, presentar de lunes a jueves todo lo que va a ser el plan de la cuarentena inteligente. Por mes aproximadamente nosotros estamos dejando de producir 2.000 millones de dólares al mes. Nosotros lo que tenemos que empezar a ver es construir capacidad productiva laboral respetando los protocolos sanitarios. La misma responsabilidad con la cual hemos asumido el proceso de cuarentena estricta, con esa misma responsabilidad asumamos la cuarentena inteligente, ¿verdad? Cuarentena inteligente, decía el presidente. ¿Qué es lo que esto va a abarcar, Rodi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Amalia? Hola, Roberto. ¿Cómo te va? Hola. ¿Qué Buenas tal, tardes. Bienvenido. Gracias. El ministro de Salud habló hoy, como siempre, como lo hace todos los viernes, vía videoconferencia con relación a varios puntos. Y la famosa cuarentena inteligente que se quiere experimentar para ver si esto funciona de alguna manera, a ver si es que se puede flexibilizar muchas cosas para retomar el día a día y actividades principalmente siempre dentro de los controles correspondientes. Si resulta, se vaya avanzando. Si no, vamos a volver a foja cero. Estamos hablando de la cuarentena estricta nuevamente. Vamos a entender un poco de qué se trata esta cuarentena inteligente. Eso explicaba esta mañana el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. La idea es, conforme va amainando la tormenta,
poder entrar dentro de ella, pero ocasionalmente si empeora o nos acercamos a la zona del ojo de la tormenta, entonces volver a salir. Esa es la concepción general explicada de un modo sencillo de hacia dónde partimos. Y por eso hablamos de una cuarentena inteligente, porque aquí no se trata de relajar las medidas que nos han llevado hasta ahora en un buen camino, sino muy por el contrario, ir tomando algunas libertades, pero sobre la base de algunos criterios que ya no van a cambiar y que representan una nueva forma de vivir. Esta cuarentena inteligente también hace alusión al hecho de que vamos a tomar medidas que pueden ser en algún momento un paso adelante, en otro puede ser detenernos allí y en otros casos pueden ser incluso volver a medidas anteriores un poco más estrictas. ¿Por qué llegamos aquí? Resulta que más o menos a nivel del 6 de abril teníamos una velocidad de propagación del virus que hacía que se dupliquen los casos aproximadamente cada 5 a 6 días. Entonces, con esa expectativa, a la fecha, nosotros íbamos a estar en un número de 920 casos o un poco más incluso, con la consecuente distribución también de los pacientes internados, por un lado, de aquellos pacientes que van a terapia intensiva e incluso de una proyección posible del número de fallecidos. Si uno no hace nada, si no hace absolutamente nada y deja que la propagación sea sin ninguna intervención, típicamente los casos se duplican cada 2 a 3 días. Bueno, ¿y cómo va a seguir esto? Decía el ministro que, por ejemplo, entre algunas cosas que se va a tener que seguir por un buen tiempo es el tema de la suspensión de las clases presenciales, la realización de eventos masivos, entre otros puntos que se va a extender por un buen tiempo. Hay cosas que no van a cambiar en el corto plazo y probablemente tampoco en el mediano plazo. Entonces, las fronteras se van a mantener cerradas, las clases van a continuar de manera no presencial, las oficinas corporativas no exceptuadas seguirán prestando servicios desde su lugar. Enfatizamos también la necesidad de incorporar nuevas capacidades, de modo que las empresas, el sector comercial, en todas aquellas áreas, en aquellos rubros en los que se pueda favorecer el trabajo a distancia. Los eventos masivos públicos van a seguir suspendidos. Y en todas las conferencias de prensa se le consulta a Mazzoleni cuál es el tratamiento que se está implementando en Paraguay, considerando que no existe todavía un medicamento concreto para hacer frente a este virus. Él decía que también se encuentra en una etapa experimental, teniendo en cuenta lo que pasa en algunos países donde una fórmula funciona, en otros no. Esto es lo que decía Mazzoleni al respecto. Paraguay están usando tratamientos experimentales, los pacientes internados están recibiendo eso. Hay que ser muy cautelosos. Recordarán ustedes que continuamente, siempre que yo hablo de los tratamientos experimentales, hago una nota de advertencia en el sentido de que la evidencia científica todavía es bastante poco robusta. Entonces hay que ser muy prudente y cauteloso. Se están usando algunos de estos estudios e incluso ahora empiezan a aparecer resultados contradictorios de estudios en algunos lugares donde se conducen investigaciones con ciertos medicamentos. Los resultados parecen ser favorables, en otros parecen ser negativos o neutros. Entonces lo hacemos con mucha prudencia. Sí me parece muy auspicioso también recordar que con apoyo del Ministerio de Salud Pública se están conduciendo estudios de investigación aquí en Paraguay por investigadores paraguayos, naturalmente, para varios tipos de tratamiento. También el Paraguay ha sido recientemente invitado a ser parte de un estudio muy amplio que va a comparar 4 tipos de tratamientos distintos, y en el Paraguay va a ser uno de los centros de ese estudio. Bueno, y el tema de los testeos también fue un punto mencionado en esta conferencia de prensa. Si bien la cantidad aumentó por encima de los 200, incluso 300, se les preguntó cuándo va a aumentar, cuándo va a ser de forma masiva. También se habló con relación al tema del test rápido. El cuello de botella en este momento no está dado por los laboratorios, por los centros donde se procesa, sino por la toma de muestras.
e incluso la oferta de toma de muestra también aumentó significativamente, pero necesitamos más gente, digamos, a la cual testear. Entonces, en un principio habíamos tenido problemas de la capacidad de los laboratorios, eso se ha superado. Ya tenemos ahora el Instituto de Investigación de Ciencia de la Salud, tenemos a Cenaxa, tenemos 5 laboratorios privados, además del laboratorio central. También nuestra capacidad para tomar muestras ha aumentado. El número de pacientes, queremos instar a la ciudadanía realmente a que siga cooperando. También tenemos algunas dificultades con gente que no aporta, digamos, el dato como para poder ser candidato a testeo. Así que nos beneficia a todos que la mayor parte de las personas que ha estado en contacto con un caso positivo o que pudiera tener alguna duda y desarrolle síntomas, las personas ya prácticamente en este momento no tenemos viajeros del exterior que no estén en cuarentena, así que ese es un lugar donde estamos ejerciendo ahora un testeo importante. También estamos haciendo los testeos de personas con infecciones respiratorias graves que están internados en los hospitales, y ya seguramente en consenso con la Dirección de Vigilancia de la Salud se va a plantear algún cambio de estrategia respecto a qué universo de personas vamos a estar testeando. Bueno, y también habló con relación al tema de las proyecciones. ¿Qué pudo haber pasado si es que no se adoptaba la cuarentena? Habló de eventuales números y también esas proyecciones que realizan expertos en cada país. En Paraguay también lo tenemos. ¿Cómo podría presentarse a partir de ahora con las medidas de flexibilización? Básicamente, si volvemos un poco a los porcentajes, típicamente del número de infectados, si tenemos 100 infectados, 80 suelen ser personas que no requieren hospitalización, tenemos unas 15 que se internan y tenemos unas 5 personas que se internarían en terapia intensiva. Típicamente hay 2 o 3 fallecidos en ese porcentaje también, ¿verdad? Entonces, en base a eso es que, por ejemplo, nosotros hemos hecho un cálculo en determinado momento de si apuntábamos a un 20% de la población sin ninguna intervención, sin distanciamiento social, sin la incorporación que ha hecho la gente y que la gente ha salvado con eso muchas vidas, de lo que tiene que ver inicialmente con las medidas de higiene, el lavado de manos y después las mascarillas y demás. Sobre la base de un 20% de la población afectada sin ninguna intervención, entonces hay 700.000 en el pico, a la mitad, y dividimos eso otra vez en los porcentajes que acabo de mencionar, estamos hablando de miles de vidas. Entonces, hicimos un cálculo conservador de unas 15.000 personas que fueron salvadas. Y hablando de cuarentena, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, estuvo hoy por la zona de Villa Oliva y anunció que la cuarentena se extiende por una semana más, esta cuarentena que tenemos actualmente. Él explicaba de que la próxima semana va a ser un poco más corta porque hay un feriado allí de por medio y después se va a adoptar ya la cuarentena inteligente con la flexibilización. Decía también el mandatario que esta tarde se estaría haciendo el anuncio con relación a esos puntos que van a incluir esta cuarentena inteligente. Sino que esta cuarentena, teniendo en cuenta que la semana que viene es de lunes a jueves, porque el 1 de mayo es feriado, y son pocos los días que vamos a tener actividad, seguramente la decisión final va a ser tal vez continuar con las cuarentenas con las mismas rigurosidad que tiene hoy, pero ya presentar de lunes a jueves todo lo que va a ser el plan de la cuarentena inteligente. Ya no queremos hablar de flexibilización porque eso es como que se van a flexibilizar los controles, ¿verdad? Y acá lo que queremos hacer es una cuarentena inteligente donde podamos darle oportunidad también a todo el sector productivo a que empiece a trabajar. Nosotros, nuestra economía, con un PIB de 40 y algo mil millones de dólares al año, por mes aproximadamente nosotros estamos dejando de producir 2.000 millones de dólares al año, ¿verdad? Al mes, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos que empezar a ver es a construir capacidad productiva laboral respetando los protocolos sanitarios. ¿Qué significa? Que las empresas acá, en las obras públicas, gracias a Dios no pararon. Tuvimos récord de ejecución en obras públicas el mes pasado, a pesar de la pandemia. Y no tenemos, gracias a Dios, de vuelta ni una sola persona
con el virus en todo nuestro sistema vial de obras públicas. Eso significa que es una muestra que se puede trabajar respetando los protocolos sanitarios. Entonces acá la gran concienciación es poder avanzar hacia una apertura, hacia una cuarentena inteligente, empezar a recuperar nuestra fuerza productiva, abrir los comercios que podemos controlar, y vamos a hacer un cronograma, se va a presentar esta tarde, qué es lo que significa para nosotros la cuarentena inteligente, dando ya un proceso de apertura de acuerdo a rubros. Esos rubros van a ser los que más fácilmente se pueden controlar, y bueno, y esperemos que, reitero, ¿verdad?, que así como la misma responsabilidad con la cual hemos asumido el proceso de cuarentena estricta, con esa misma responsabilidad asumamos la cuarentena inteligente, ¿verdad? Porque que no sea que todo este esfuerzo que ya hizo nuestro pueblo, desde los empresarios más importantes hasta la gente más vulnerable, porque esto le afectó a todos, como yo, y el virus le afectó a todo. El virus no hay límite de cuánto uno tiene en su billetera o qué alta es su muralla. Esto nos igualó, y ojalá que esto sirva de un aprendizaje para entender que una sociedad solamente puede prosperar en base a la corresponsabilidad, a la solidaridad, ¿verdad? Esto a lo mejor también es un mensaje para que toda nuestra sociedad reflexione de que el individualismo, una sociedad de consumo muy agresiva, que muchas veces nos cuesta mirar al costado, podamos recuperar valores. Ustedes ven las ollas populares, la gente solidaria, cómo trabaja, cómo nos preocupamos de vuelta al prójimo. Y la Biblia dice, ¿verdad?, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, lo que decía el presidente de la República, entonces, lo cierto y lo concreto es que se extiende por una semana más, considerando el feriado del 1 de mayo, y después ya se va a entrar en el tema de la cuarentena inteligente, y esta tarde quizá ya vamos a saber cuáles son las actividades que van a incluir esta flexibilización. Y hay que ver, ¿verdad? No hay de otra, porque al fin y al cabo se va a buscar un punto de equilibrio. Se entiende entonces por cuarentena inteligente, de sentido común, mucha predisposición, atender. Todo este tiempo sirvió entonces para una suerte de entrenamiento colectivo, ¿no? Es una cuestión experimental, porque si funciona vamos a ir avanzando, si no vamos a volver otra vez al tema de la cuarentena. Dijo Clis Acevedo, es como una canilla, de abrir y cerrar, abrir y cerrar. O sea que, porque si existiese una fórmula mágica, iban a aplicar. Entonces, únicamente esta, de hecho, va resultando en otros países como Taiwán, España, y claro, va a ser un gran desafío para todos nosotros. Y hay otros países como por ejemplo Singapur, donde también de alguna manera intentaron, pero hoy es uno de los países con más cantidad de casos, y, o sea que va analizando. Porque ahí, moviendo como piezas. Dijo el doctor Sequera, lo ideal es quedarse en casa, claro, pero no se puede quedar uno para siempre. Es que estamos entre el bien y el mal, entre cuidarnos y nuestra economía que se está yendo a la quiebra, ¿verdad? Ahí mismo. Sí. Bueno, seguimos, gracias Rodi, conversamos de nuevo en el otro bloque. Agentes de la Armada Paraguaya pudieron detectar justamente a ciudadanos brasileños que intentaban cruzar el río Paraná. Agentes de las Fuerzas Armadas de la Marina detectaron a una persona que intentó cruzar el río Paraná para ingresar a nuestro país. Tal y como se puede observar en el video, el ciudadano brasileño, identificado como Hermenegildo Neto, de 28 años de edad, arriesgó su vida para llegar a nuestro país, pero fue detenido por las autoridades navales. En el sector de San Rafael, patrulleros de la Policía Fluvial del Área Naval del Este detectaron una persona que estaba nadando en el río, y pudimos detener a esa persona. Resultó ser un ciudadano de nacionalidad brasileña, y estamos a través del comando tripartito tratando de identificar y ver cuál sería su situación. Lo que normalmente procede es realizar el rechazo vía migraciones y entregarlo a las autoridades brasileñas, así como ellos hacen con nosotros. Estamos trabajando así con la Policía Federal. Él no posee documentos, él declara su nombre, y por eso realmente estamos haciendo el acta. Vamos a acudir a migraciones, recibir instrucciones del Ministerio Público y coordinar con la Policía Federal. ¿No poseía ningún tipo de arma? No. Solamente está así, con una ropa de baño, así sin remera. Acabamos de detenerle. El mismo ya fue puesto a disposición del Ministerio Público, quienes con la ayuda del comando tripartito se harán a la tarea de expulsar al detenido del país.
Bueno, sobre el tema del COVID-19, ahora la pregunta es ¿dónde estamos? Y por otro lado, ¿cómo seguimos? Respecto a dónde estamos, fíjense esta línea de tiempo que presenta el Ministerio de Salud. Según la proyección y los pronósticos, debíamos tener casi 980 casos confirmados en Paraguay en este momento, a la altura de el 21 de abril específicamente. ¿Dónde estamos en este momento? Los casos confirmados llegan a 208 hasta el momento. Si no se aplicaban las medidas de confinamiento, la cuarentena, íbamos a llegar a esta cifra de casi 1000 casos en este momento. Y para el 6 de mayo íbamos a llegar a este número bastante alarmante, 3.680 casos. ¿Qué decía el ministro? Que este es un logro de la gente, no es un logro solamente de las medidas de confinamiento que se dispusieron. Y ahora la pregunta es ¿cómo seguimos? Y esto respecto principalmente a las fronteras. ¿Por qué las fronteras? Porque se debe trabajar en conjunto con Argentina, Brasil y Bolivia para liberar paulatinamente. Pero esto no se va a dar todavía, ni en las próximas semanas. Estaríamos hablando ya de meses. Y la disposición que arroja en este momento el Ministerio de Salud es lo siguiente. Las fronteras se van a mantener cerradas, las clases van a ser de manera virtual. Pero nos quedamos en este primer punto, en las fronteras. ¿Qué pasa en el Puente de la Amistad específicamente? No hay lastimosamente una coordinación con las autoridades brasileñas. He conversado con el director nacional de ahí, pero ellos alegan que no tienen una ley por la cual le van a prohibir salir. Nosotros evidentemente, por supuesto, nosotros si es que dependiese por la Constitución Nacional, le hemos hablado, todo ciudadano paraguayo tiene el derecho, así también hemos invocado un artículo en el cual el interés general prevalece sobre el particular y todos tenemos el derecho a la vida. Ese es el lugar donde nosotros, es algo como medio encontrado. Ellos dicen, no, nosotros no podemos prohibirle a ellos que se vayan. Ellos tienen un sistema federal. Claro, ahí está el problema. El sistema federal y ellos se juntan, no es lo mismo que nosotros. Claro. Nosotros trabajamos todos juntos de una sola manera y ellos están descentralizados. Entonces, mientras la Receta Federal dice no, Migraciones dice, bueno, vamos a retenerlo y vamos a esperar a que ustedes nos den, no la orden, pero sí la venia para que vayan cruzando. Eso hubiese sido lo lógico, ¿verdad? Y lo más fácil para todos, que digan, bueno, hoy llegan 100 paraguayos, en 15 días llegan 100 paraguayos. Entonces, permite al gobierno nacional también ubicar a cada uno de ellos, porque vamos a aclarar, es obligatoria la cuarentena, pero es obligatorio también que el gobierno nacional los ponga en condiciones adecuadas. Pero bueno, lastimosamente esta conversación no se da con los pares de migraciones de la República Federativa de Brasil. ¿Dónde se da el conflicto? En este momento el Ministerio de Salud divide al Paraguay en 5 regiones epidemiológicas, por así decir. Este conflicto se da en la región centro-este, en la frontera con Brasil en este momento, compañeros. Bien, bien, Juan, te esperamos de nuevo en minutos. Ahora vamos a hablar de esto que se da en el Instituto de Previsión Social, porque hoy comenzaron los pagos de los subsidios a los cesados. Estamos hablando de cerca de 12.000 trabajadores que van a recibir estas notificaciones a través de sus celulares, de sus mensajes de texto, y también lo pueden consultar a través de la página de IPS. El IPS inicia este viernes el pago de hasta 1.096.000 guaraníes a los primeros 12.018 trabajadores de más de 470 empresas afectadas al cese de actividades o suspensión temporal. Los desembolsos se harán en las sucursales del Banco Nacional de Fomento, hasta donde en principio deberán llegar los beneficiarios con su cédula de identidad. ¿Cómo se enteran esos trabajadores? Les llega un mensaje a través de enviado por IPS al celular, donde les indica que ya está hecha la acreditación a aquellos que declararon sus celulares en la nómina remitida al Ministerio de Trabajo. O sea, los números tienen que estar actualizados. Sí, de estos 12.018 aproximadamente 7.000 declararon celulares y hay 5.000 que o no tienen o no declararon o es un número que no existe. ¿Y cómo harían ellos? Ellos pueden entrar en la página web de IPS, www.ips.govcorta.py y van al link subsidio por desempleo, es un botón, digamos. Okay. Aprietan eso, ponen su cédula y ahí aparece la información
de si ya está acreditado o aún está en proceso. De acuerdo a la ley de emergencia, tiene derecho al cobro del subsidio el trabajador formal cotizante cuya empresa ha cesado sus actividades por la crisis o reducido su plantel con la suspensión de labores hasta un máximo de 90 días, para los que venían cobrando el equivalente hasta 2 salarios mínimos. Se realiza una verificación conjunta entre el Ministerio del Trabajo y el IPS. Lo que el instituto verifica respecto a la nómina que envía el ministerio es dos cosas. Uno, que sea un asegurado realmente, que esté inscrito en el Seguro Social, porque esto es para trabajadores formales inscritos en el seguro que quedaron desempleados. Y lo otro es que el rango salarial de esa persona esté hasta 2 salarios mínimos, hasta 4.400.000 tiene que ser el rango salarial. Verificados esos requisitos, ya el sistema se encarga del proceso de liquidación y de pago. Sin embargo, la ley prácticamente deja en desamparo al trabajador que ganaba más de 2 salarios mínimos y repentinamente se vio afectado por el desempleo o suspensión de actividades. La intención de esta ayuda es ir sobre los sectores más necesitados, aquel que gana menos. O sea, por el momento no hay plata para todos. Por el momento no hay plata, y el que está más arriba de 2 salarios mínimos, hay 4.396.000 por ahí está, lastimosamente está fuera del rango. Si hubiere plata, si el Estado, en lugar de entregarle a IPS los 100 millones, nos entregara el total de la deuda, que son $500 millones aproximadamente, evidentemente podemos cubrir todas las necesidades de todos por todos los meses. El entrevistado también aclaró que el pago del subsidio es proporcional a los días que el trabajador quedó sin empleo y se comunicó dicha situación. El tope máximo del beneficio es 50% de un salario mínimo para aquella persona que ya tiene un mes de suspensión como mínimo. Ahora, si a vos te suspendieron hace 3 días, evidentemente vas a cobrar proporcional a 3 días. Eso dice la fórmula prevista en el decreto reglamentario, por días de suspensión efectiva. Si la empresa comunicó el 10 de marzo, al día siguiente del decreto de contingencia sanitaria, hoy ya tiene evidentemente más de 10 días, más de 30 días de suspensión, entonces le corresponde el total del 50%. Pero si comunicó ayer, bueno, ahora no le corresponde el total, le correspondería lo proporcional. También indicó que el jubilado no está habilitado a percibir este subsidio, considerando que por su condición de tal está percibiendo un ingreso. Tampoco tiene derecho aquel trabajador despedido que debe recibir su indemnización de acuerdo a su antigüedad y el Código Laboral. Por el momento, ya son unos 65.000 los trabajadores que quedaron desempleados y que corresponden a unas 5.000 empresas en todo el país. El IPS recibió $100 millones de Hacienda, pretende destinar unos 70 millones al subsidio de contingencia. Con esa cantidad podría responder hasta unos 300 a 320.000 trabajadores desempleados. Los otros $30 millones se reserva para el pago de reposo por coronavirus, que por el momento no llega a 40 beneficiarios. Ahora rápidamente saludamos a nuestro compañero Natanael Cáceres, está en la Brigada de San Lorenzo. Primero fue un chipero, ahora aparentemente se trata de un albañil. Contanos. Sí, muchas gracias Roberto, el saludo cordial para todos los televidentes y bueno, la denuncia se hizo cerca de la medianoche a través del sistema 911 donde un hombre que fue a la ciudad de Tobatí para comprar materiales de construcción aparentemente quiso evitar una barrera y finalmente se habla de una presunta extorsión por parte de agentes policiales. Nosotros estamos en compañía del comisario principal Rubén Paredes. Bueno, comisario, coméntenos acerca de esta denuncia y por sobre todo para entender así la línea del tiempo también. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, según refiere la víctima, que anoche fue detenido por personal de la comisaría de Ipané, acá en la zona central, y se le llevó en la comisaría. Según los policías, según el denunciante dijo de que los policías le acusaron de que él quiso eludir la barrera, que por eso fue detenido. Le exigieron la orden de trabajo, él tenía la orden de trabajo, y porque supuestamente iba a eludir el control de barrera, le pidió 1.500.000 guaraníes, la víctima no tenía, recurrió a un cajero en la zona. De ahí, como no funcionaba el cajero, él le llama a su hijo y su esposa se pusieron en campaña y juntaron 1 millón de guaraníes. Eso siempre referente a la denuncia escrita que él hizo.
De ahí él completó ese 1 millón, le paga al personal policial y el personal policial en un vehículo particular le deja en la zona de Coca-Cola sobre Acceso Sur. Y de ahí él llama después al sistema 911 a radicar la denuncia por teléfono y después hizo la denuncia en la comisaría de Villaliza, en la zona donde él vive, y ahora se ordenó de que en coordinación con la fiscal Rosalba Enciso estos personal sean traídos acá, que quienes fueron acusados de la supuesta extorsión. Y estamos sobre el procedimiento de rigor, que aguardando a que sean llamados, que dentro de un rato le tengo que llevar a los 3. Bueno, en este caso, comisario, la víctima le reconoció a estos 3 agentes policiales, ¿serían? Los mismos personales reconocieron que ellos hicieron el procedimiento. Están bien identificados que ellos fueron los que hicieron. Aparte de eso, el móvil quien refirió también la víctima. O sea, de eso no hay duda. Ahora, lo que ellos dicen es contradictorio a lo que dice la supuesta víctima, ¿no? Bueno, en este caso se confirma que por lo menos la víctima dijo que entregó 1 millón de guaraníes tras pedir esta ayuda, digamos, a sus familiares porque él no contaba con este dinero. Después lo liberan en la zona de Coca-Cola de Ñemby y el mismo posterior a eso ya fue a su casa. Sí, se fue a su casa sin su vehículo, porque su vehículo se quedó en la comisaría, porque supuestamente tenía problemas mecánicos. Al otro día, o sea, al día de hoy, ellos se fueron a buscar, o sea, la víctima se va y le busca su vehículo y sale de la comisaría. Se retiró sin ningún problema. Sin ningún problema. Bueno, ahora queda pendiente la declaración de los 3 que ya de momento quedan demorados. Bueno, hay mucho detalle que queda por investigar acá. La víctima dijo de que se fue a un cajero, hay un grabador. Aparte, vamos a pedirle, ya le pedimos a la fiscal que me envíe un oficio para solicitarlo al banco, la cual corresponde, los detalles si realmente él intentó sacar dinero de ahí y hace buscar una cámara de circuito cerrado en la zona. O sea, había juntar más elementos también contra este personal policial a ver si coincide con lo que dice la víctima. Muchas gracias, comisario. Bueno, a la orden siempre. Comisario principal Rubén Paredes dando los detalles entonces de esta denuncia que realiza un ciudadano de un supuesto caso de extorsión por parte de agentes policiales. Y ojalá que se pueda investigar, ver cómo corresponde. Igualmente la Fiscalía dijo con respecto al chipero que teníamos ayer que le va a dar el seguimiento a todo lo que decía también don Rafael. Igualmente hay que decir que él ya no quiso hablar con los medios de prensa y es ahí donde nos hace también un poco de ruido, ¿verdad? Y también hay que escuchar a esta persona. Bueno, gracias Natanael. Hasta otro momento. Muy amable. Vamos a avanzar con la información, nos vamos hasta Luque. Hay que estirar una semana más otra vez con las ollas populares. Está trabajando nuestro compañero Joel Sandino ahí. Joel, ¿cómo estás? Bien, Amalia, Roberto de la audiencia, ya llegamos hasta la compañía Tarumandú de la ciudad de Luque, donde miembros de una conocida barra, la barra de Luque, organizan y ahora comienza la distribución de la famosa olla popular para los miembros de esta compañía. Ya aquí saludamos a Carlos. Bueno, Carlos, ¿cómo se organizaron para esto? Muy buenas tardes, en especial a toda la audiencia del Canal 9. Muy agradecido por la presencia, ¿verdad?, de prestigioso canal. Y esta es una organización que estamos haciendo realmente, ya se está volviendo costumbre en nuestra organización de la barra de Luque. Ya vamos ya casi por nuestra 6ª olla popular, a puro pulmón de todos los muchachos, ¿verdad? Y ahí demostrando lo valioso y lo inteligente que son los muchachos, ¿verdad? En tan noble labor para personas que están necesitadas, ¿verdad? Estamos demostrando con esto que una barra de Luque no solamente conforman personas que se drogan, que tienen problemas. Aquí estamos de todo y como ves, estamos muchas personas de buen corazón, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de transmitir a estas personas y llegar a las personas más necesitadas. La invitación está hecha también aquí, ya ahora comienza. Esta es solamente la primera parte, ¿no, José? Así mismo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presencia del canal 9, que así como estaba mencionando el amigo Carlos, estamos muy contentos porque ustedes también están acá y están viendo lo que nosotros estamos haciendo. Esto está organizado ahora por el grupo del barrio Tarumandú, ¿verdad?, que es de la barra de Luque. Ellos son los que están haciendo posible esta olla popular acá para sus vecinos, ¿verdad?
Y estamos haciendo, como ya dijo el amigo Mo, en distintos barrios. También estuvimos hoy en el kilómetro 12 de Luque, también estuvimos haciendo el mismo trabajo que están haciendo acá los muchachos. Yo quisiera agradecerle a ellos, ¿verdad?, por hacer esto, por brindarle una pequeña ayuda a todos sus vecinos. Una semana más de cuarentena estricta. Dicen que la ayuda solamente llega de manera sectorial aquí, por asentamiento, pero no llega a todo. Ya conversamos aquí con la señora. Hola, doña, vaya pa. Sí, Tarumán, dice, a 5 cuadras hay ayuda la olla popular, ¿sabe? Porque cuando ya tuve situación con Yaguarajajina, hace por ejemplo, ahora con 8 familias llevas a hacer venta de remedios refrescantes, mientras la recoja cuando disminuyen 20 horas y la hora de venta. Ahora con la necesidad hoy cote ahí el asentamiento, a ver oye pobre todo es asentamiento, pero 2 o 3 veces por día una ayuda. Ahora con el cote la ayuda ahí porque y que tú con situación ya guaraja. ¿Va esa? No más, ahora oye pobre recogen justamente mi militar o 3 camionados y que Villano Asunción por repartir ahora no más vean ahora la ayuda. ¿Un asentamiento digo a ver compañía? Más o menos se la hay 4 asentamientos la hoy. Por sector solamente asentamientos y se dijo entonces pico asentamiento vende la necesidad y eso recorre tema hija lore familia corre iba a pama y eso cuaco entero pero y asentamiento guapeañonte la olla popular o mía todo es asentamiento pues hace cuan agradecer Terei cuan joven de la barra de Luque la olla poa porque y pone Terei acuerda la olla poa oreco había sido buen corazón la olla poa con a la ore familia penguara ojalá la todos los días continúa y porque se hacen de tama y que tú y una semana más, goña, hace por ejemplo madre soltera, hace andar con yo y ni pete sueldito, ese solamente por de amigo ahí ando juputu ve y me sé con a recibir curi la de pasar 500,000 pero un bebé llegó de Herui porque ojo pipa la mercadería la supermercado guay jamba de vender Herui más ese. Jacoan allá y tú ugendilla. Sí, aguera jala se me 3 platos ahora Jacoan hace no era ahora hay unos cuantos. Agradecer Terei con a joven cuera pero la hora coja güey y buen corazón la olla poco ambas es porque y falta mayor curi la olla popular a ver si para la gente llevar no ñe moveis o güerumía y la ayuda a mi ore sí Rosalía Ayala no es nada. ¿Cuál es el menú, Carlos? El menú no le llamamos económico pero es lo más rico que pudimos preparar porque preparamos con corazones Estamos preparando un rico guiso de arroz con excelentes pollo de primera calidad, papas. Realmente está muy rico. Pensamos que hicimos con mucho amor esto y ojalá que estas familias disfruten, ¿verdad? Así mismo. ¿El panificado? A full el panificado. El panificado salió del horno y trajimos acá. Sí mismo. Ahora esto, obviamente reposa un chiquitito hasta que venga más la gente. Hacer la invitación. Sí, nuevamente estamos invitando, ¿verdad?, a toda la población de Tarumandí que está alrededor nuestro, para que vengan a servirse este agasajo que se debe cada persona paraguaya, ¿verdad?, cada persona luqueña en especial, y como a nosotros nos caracteriza la República de Luque, y la barra de Luque le está esperando acá para darle este pequeño agasajo como corresponde. Gracias a todos los chicos también por este lindo gesto solidario. Bueno, ahora una fila de 15, 20, incluso hasta 30 personas podríamos decir, terminó recién, pero seguramente que es la primera de las tantas que van a venir seguramente en los próximos minutos. Amalia, Roberto, de la audiencia. Bueno, qué bueno, porque siempre, Amalia, mal conceptuamos, estigmatizamos a estas barras deportivas que hoy demuestran que efectivamente también hay un corazón que late solidariamente con los vecinos de esa zona de Luque, ¿no? Y lo más importante es que se están organizando, Roberto, en medio de esta crisis. Y también hay que decir que hay otros grupos de personas que están de alguna u otra manera también organizados y ayudando a la gente. Igualmente, todo lo que pueda llegar por parte del gobierno de las personas siempre va a sumar, porque no, claro, tema. Paralelamente. Sí. Así mismo, para mí, siempre se dice un plato de comida nomás, no, al contrario. Sí. Un plato de comida luego sí que. Sí que. Sí, hay y eso lo un ratito acá una señora que está queriendo hablar. Sí. Señora, adelante.
Ahí por Aminte. Queríamos hacer una consulta. Bueno, nosotros estamos viviendo en un asentamiento acá cerca también. Tarumapoto, acá cerca de la comisaría también. Y en cuanto del gobierno, poco nada, estamos recibiendo ayuda. Se hace olla popular también, pero es muy poco ya la mercadería. Lo que se puede se va recaudando así, se va cocinándole a las personas también. Por eso hay muchos que vinieron a retirar, porque son para criaturas nomás. Y la mamá y el papá también le falta. Entonces hay muchos que... No alcanza, lo que se trae no alcanza. No alcanza. Entonces por eso yo pido, a ver si se puede alguien acordar de nosotros, que nos extienda un poquito de la mano. Entonces pedimos un poco de víveres para cada familia. ¿El intendente al menos de la ciudad se hizo presente por aquí? No. Nada. No hizo nada de ayuda en cuanto de parte al intendente. ¿En esta zona? En esta zona no. No, nada. ¿Cuántos hijos tiene hoy? Yo tengo 2 criaturas. 2 menores y yo trato de vender algo porque si voy a depender que... ¿Cómo? Yo vendo remedios refrescantes, sándwichitos así sobre pedido que hago. No salgo del CD, pero así sobre pedido en mi casa. Entonces con eso yo trato de solventar mis gastos, porque sí o sí la criatura quiere leche, yogur y demás cosas. Entonces almuerzo al mediodía nomás no le satisface. ¿Usted aplicó a uno de los programas del gobierno, tanto en Ñagarecó como Putimón? Sí, yo apliqué y me salió ese Putimón que gracias también en esa parte al gobierno les puedo agradecer. Me llegó bien, retiré en eso, sí me bancó bastante. Yo pude comprar la leche y demás cosas, entonces, pero hay muchas personas que no les sale y necesitan. Dale. Gracias, señora. Bueno, la situación, la realidad, menos de la compañía Tarumandú, desde todas las perspectivas posibles, Amalia. Dale. Gracias. Se destaca una vez más el trabajo de estos jóvenes en esa populosa zona de la República de Luque. Cuarentena inteligente, ¿cómo hay que entender eso, Decía Amalia? Julio Mazzoleni, modo COVID-19 de vivir, decía, ¿verdad? ¿Y qué es lo que implica esto? Expandir las medidas de prevención y protección de los enfermos. O sea que seguir con este lavado de manos, el distanciamiento físico, yo creo es suficiente. Aprendimos, repetimos hasta el hartazgo, pero no está por demás. Ahora se va a jugar el partido principal, ¿eh? Yo creo que esta primera parte está aprendida. Sí, uso mascarilla, no compartir mato tereré, ya se sabe, y comportarse como un contagiado. Correcto, todos son sospechosos ahora de tener... o sea, ¿qué significa? Eso es importante, Amalia, el comportarse como un contagiado, saber que uno puede ser portador asintomático. Sí. ¿Cómo seguimos? Es la pregunta. ¿Cómo seguimos? Con las fronteras cerradas, las clases van a continuar de manera virtual. Las oficinas corporativas no exceptuadas seguirán en home office. O sea, eso significa en Ponderoga, home office. Correcto. Sí. Oficinas del gobierno, atención virtual y también limitada. Sí. Eso quiere decir que no vas a recibir a tu factura de la ANDE, de la SAP, como muchos creen. O sea, todo va a continuar muchos virtual. Muchos del sector público ya hacían ese virtual nomás. Virtual nomás. La panal, teleré, todo. Va con onda. Oficina de gobierno, entonces, atención virtual limitada, ¿cómo hasta ahora? Sí. Y eventos públicos, masivos y privados seguirán suspendidos. ¿El lunes es tu cumpleaños? No. Prohibido. Sí. Prohibido. Pero igual acá sigue botaron unas empanadas. Sí, pero bien alejados. Como el canal es nuestra segunda casa, entonces se interpreta. Exacto, correcto. Sí. Okay. ¿Cómo nos organizamos? Es la pregunta. El tránsito limitado entre regiones según datos epidemiológicos. Esto está aplicando Argentina desde hoy. Por eso en es 9 el provincias. testeo, ¿no? Sí, en 9 provincias. Según el nivel epidemiológico fueron flexibilizando un poquitito. O sea que se supone que Asunción y Central va a tener, obviamente, más restricciones, ¿no? No, sí, último. Yo digo que a nosotros nos van a liberar último en ciertos aspectos, ¿verdad? Control estricto de viajeros entre regiones, que es lo que ya venimos viendo, ¿verdad? Sí. Transporte, cadena de suministros, según sigue sin restricciones. Claro, los delivery. Los delivery. Toda la provisión en supermercados. Ingreso a locales, lavado de manos, uso de tapabocas. En ese sentido hay que decir que la mayoría, hasta el despensero de la cuadra, ya tiene un lavatorio. Un lavatorio o una persona que te pone el alcohol en gel ahí al entrar, ¿verdad? Que eso es realmente sumamente positivo y que algo con lo cual ya tenemos que quedarnos, ¿verdad? Entonces va a depender en gran medida que sigamos con mucha conciencia y respetando todo esto que vinimos ya repasando en términos prácticos y teóricos. Sí, y los turnos rotativos en los lugares de trabajo.
Bueno, ahora tenemos un contacto con una paraguaya convaleciente recuperada de coronavirus en España, ¿no? Sí, vamos a establecer contacto con la doctora Rocío Caballero, que ya está con nosotros desde España. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes para el Sistema Nacional de Televisión. Buenas tardes, Amalia, y a toda la audiencia. Estoy muy bien y muy agradecida de poder compartir con ustedes mi experiencia y comentarles un poco la situación de aquí. Rocío, ¿cuándo te detectaron a vos que estabas infectada? Yo empecé a tener los síntomas el último sábado de marzo, que si no me equivoco fue el día 28, un sábado, y el examen me hicieron el lunes, ese lunes, y ahí di positivo. 2 semanas después se me hizo un control que seguía siendo positiva, entonces se repite una semana después, y ya en el tercer control, a los 21 días de iniciado de los síntomas, ya fui negativa, gracias a Dios. Y al ser negativa me pude reincorporar al trabajo, ya volví al hospital y estoy sana. Sigo en cuarentena porque todos seguimos en cuarentena, pero por lo menos ya me puedo disponer mejor en mi casa, en mi piso. ¿Cuáles fueron los síntomas, Rocío? Yo empecé con tos los primeros 2 días, que luego desaparecieron, y ya cuando tenía los síntomas así que realmente me preocupé, eran cansancio extremo, mucho dolor de cuerpo, de espalda, de nuca, dolor de cabeza y dolor de ojos también tuve. O sea, fue un mix ahí. Yo no llegué a tener fiebre en ningún momento, pero sí me notaba de que tenía un cuadro viral. Es verdad que también soy médica y me sé reconocer los síntomas. Y me he dado cuenta de que me estaba pasando algo que era más allá del cansancio extremo. Entonces, al contactar con el hospital y comentarles de que, bueno, trabajando estás expuestas al virus, te hacen el test sobre todo para eso, para no estar contagiando a otro personal sanitario. Y tomaste los recados en tu casa, ¿no? Para evitar el contagio a familiares, a cercanos. Efectivamente, sí. Yo no vivo con mi familia, vivo con compañeras de piso y cada una tiene su habitación, pero compartimos áreas comunes, como por ejemplo aquí la sala, tenemos una cocina y esas son las áreas que compartimos. Yo comparto baño con una compañera. Entonces, desde que empezó la cuarentena, nosotros ya nos dispusimos, según las medidas que hay, a tener nuestra área sucia y nuestra área limpia. O sea, al entrar por la puerta, cada una tiene que ser consciente de dejar el abrigo en una zona y los zapatos también nos cambiamos. Dejamos en una zona que es solamente para entrada y salida, nos lavamos la mano, ahí empezamos a dejar nuestras cosas en su lugar, nos cambiamos de ropa y luego ya, si voy a la cocina y agarro algo para comer, luego tenemos que limpiar toda la superficie con un paño con lavandina que tenemos ahí en un baldecito y un trapo al lado. Entonces limpiamos todo lo que tocamos, y eso de normal. Y cuando yo estaba con el coronavirus, por casa circulaba. Cuando salía me ponía el tapaboca por si tenía alguna tos, o mismo al hablar salen las secreciones. Y al salir de mi pieza me lavaba la mano, me iba a hacer lo que sea que tenga que hacer, y antes de salir de esa zona, igual nomás agarraba el trapito con la lavandina y limpiaba toda la superficie. Y luego volvía y estaba encerrada en mi habitación. Entonces, a eso me refiero con que levanté más mi cuarentena. Ahora yo, por ejemplo, puedo estar tranquilamente en mi sala sin tener miedo de contagiarle a mis compañeras, pero no puedo salir a la calle a cualquier cosa. Si no es para irme al supermercado a trabajar o a la farmacia, no salgo. Y cuando tenía el coronavirus ni siquiera salía de mi pieza lo mínimo, lo necesario. Rocío, y en cuanto al tratamiento, ¿qué medicamentos consumiste, tu alimentación? Yo tomé mucha fruta, o sea, le pedí a alguien que me traiga naranja y mandarinas, tomé muchísima agua y estuve solo con paracetamol y vitamina C. No tenía ningún síntoma de alarma, entonces no tomé ninguna otra medicación, o sea, yo no probé hidroxicloroquina, ni me puse nada. Me estuve moviendo en la casa por el tema de que está saliendo de que se forman coágulos, pero no necesité hacer anticoagulación profiláctica ni nada. Sí. Y evolucioné bien. Doctora, destacamos y rescatamos eso. ¿Usted no tuvo fiebre? No, yo no tuve fiebre en ningún momento, pero yo desde que empecé a sentirme mal, empecé a tomar paracetamol. Y eso también puede la fiebre. Claro, atemperó. O sea que el paracetamol lo tomabas por horario. O sea, cada 8 o cada 6 para evitar la fiebre. No, para quitar el dolor. Yo tenía muchísimo dolor de cuerpo. El paracetamol se puede tomar tanto por dolor o por fiebre. Entonces yo tomé porque tenía dolor. Cuando me tomé la temperatura no tenía fiebre, pero no sé si es porque no llegué a hacer fiebre nunca o porque tomando el paracetamol, por eso no me subió la temperatura. Sí. Pero vamos, que no soy la única persona que no ha tenido fiebre. O sea, hay muchísimos casos de gente con coronavirus que no tiene fiebre. Sí, y otros asintomáticos. Asintomáticos.
claro, está no solo asintomático, sino como yo, un síntoma leve, o sea, muchísimo dolor, muchísimo cansancio, muchísimo dolor de cabeza y fiebre en ningún momento. O al revés, hay gente que solo tiene fiebre, no tiene tos, no tiene dolor, hay gente que solo tiene diarrea. De verdad que es una enfermedad totalmente nueva y que en un principio, basado en esta corte de China, todo el mundo era como fiebre, un paciente mayor, neumonía, etcétera, etcétera, y hoy es una enfermedad 100% heterogénea, o sea, por lo menos mi experiencia es eso. Es muy de extremos, te va bien o te va muy mal y puedes tener un amplio espectro de síntomas, desde un dolor y no huelo nada sin fiebre hasta todos los síntomas habidos y por haber. Sí, venimos escuchando, doctora, en esta semana el testimonio de varios recuperados, los síntomas, es muy importante lo que estás diciendo. Y a esto, Roberto, lo primero que escuchamos en esta semana es el dolor de ojos, ¿verdad? Si bien escuchamos el dolor de cuerpo y demás, la pérdida del gusto. Decía que confundió mucho con síntomas del dengue, ¿no? Sí. Por el dolor del globo ocular, la espalda, en su caso pecho, pero sí. Ella le da la variable que tomaba cetamol y probablemente por eso no trepó la temperatura, doctora Rocío, ¿no? A ver, es lo que te digo. A mí me llamó mucho la atención de eso, porque con toda la gente con la que hablo en el hospital, le digo, a mí me dolió el ojo. Y de hecho, yo tuve dengue y me recordó al dengue. Sí. Y todo el mundo me dice, no conozco a nadie que tenga ese mismo síntoma. Yo le digo, bueno, pero yo sé que tengo que tuve el coronavirus porque me hicieron el test y tenía dolor de ojo. O sea, no voy a mentir. O sea, yo podía agarrar y decir, tuve fiebre, pero no tuve. Lo que tuve fue dolor de ojo. Sí. Pero también aquí hablando y viendo experiencias del hospital, estamos viendo síntomas muy raros, de manifestaciones cutáneas, raras, que dices, ¿y esto qué es? Y le haces el COVID y lo tiene. Entonces, estamos viendo un poco de todo. En el futuro sacará un montón de tablas de síntomas de todo lo que puede dar, seguro, pero hoy por hoy yo diría que lo más llamativo sería la fiebre, el malestar general, la sensación de falta de aire y los síntomas respiratorios, pero pueden ser muchas cosas. Y eso hay que tener en cuenta a la hora de si se va a levantar la cuarentena, de que no solo síntomas respiratorios obvios van a ser un COVID. Doctor, sí, adelante. Adelante. Doctora, desde que empezamos a conocer acerca del COVID, es como que todos estamos tratando de cumplir con las medidas por un lado, pero también de buscar los mecanismos de prevención. Usted, como doctora, ¿también lo hizo en su momento teniendo en cuenta que en España llegó un poquito antes? A ver, yo no me contagié en la calle, yo me contagié en el hospital, seguro. ¿Y por qué digo eso? Porque estaba trabajando y viendo pacientes con COVID todo el tiempo. Claro. Y es verdad que aquí cuando fue el boom, que había pacientes por todos lados, pacientes por el pasillo, el desastre que gracias a Dios ha mejorado, había días en los que teníamos el equipo completo y había días en los que no. Había días en los que no teníamos que poner bolsas de basura encima para no contagiarnos. Y les digo en serio, o sea, fue de terror. No, yo no te puedo decir, tal día yo me puse tal bolsa de basura y ahí me enfermé, no sé. Yo sé que hubo días en los que me protegí más y en los que me protegí menos. Ahora, y también con la laboral ¿usted llegó a internarse, doctora, o no? No. Yo no me llegué a internar porque no tuve síntomas graves. La idea de internarte es justamente que tenés síntomas graves, tenés una neumonía bilateral, que es nuestro criterio, nuestro hospital para ingresar, o una neumonía multifocal, porque puede ser del mismo lado, pero en 2 focos. Ese era el criterio de ingreso. Una neumonía en un solo foco o no neumonía no era criterio de ingreso. Entonces, yo no tenía neumonía, yo no tenía criterio de ingreso. Y el criterio de ingreso es vigilar cómo va la neumonía, porque lo que sí se está viendo es que los pacientes con neumonía, no todos, pero muchos, a partir del mismo día, hacen respuesta inflamatoria sistémica. Y ahí es donde estamos teniendo un manejo, digamos que se están sacando todos estos ensayos clínicos para ver qué fármaco puede disminuir la mortalidad. Que hoy por hoy no hay estudios de calidad, todo es muy observacional y todo lo que se está implementando en la marcha es lo que se están sacando los datos. Pero la calidad, la verdad, la evidencia es mala, pero es lo que hay. No se puede tampoco exigir un ensayo clínico de calidad como con otros fármacos en los momentos en los que estamos. Otra cosa también que vi que sí que me gustaría puntualizar es el tema de la anticoagulación, porque simplemente quiero tratar de desmentir cosas que sí puedo desmentir. Hay muy poca evidencia con esta enfermedad, pero sí hay cosas que quedan claras. Por ejemplo, que anticoagular a un paciente va a ahorrar un respirador, no es así. Nosotros hemos anticoagulado a todos los pacientes ingresados, absolutamente a todos, y pasó lo que pasó. Había gente que iba muy bien, había gente que iba muy mal. Entonces, mi recomendación es, un paciente con COVID que va a ingresar, hay que anticoagularle, pero eso no significa que con eso terminó el tratamiento. Igual puede evolucionar bien o puede evolucionar mal. ¿Para qué la anticoagulación, doctora?
porque se ha visto que los pacientes al moverse menos porque están muy convalecientes y no se sabe exactamente cómo es que actúa el virus que hace que el sistema esté tan inflamado y sea procoagulante, se formen trombos, ya sea trombo en grandes vasos, que es lo que llamamos el tromboembolismo pulmonar, y además en los pacientes que no tienen el tromboembolismo pulmonar, en las autopsias de pacientes se ha visto que tienen trombos en los capilares, que son los pequeños vasos del cuerpo. Y eso hace que no se oxigene bien la sangre. De ahí es donde se ve que a pesar de que la neumonía no sea muy llamativa, como tienen los trombos ahí, no puede pasar la sangre, o sea, el intercambio gaseoso no se puede producir. O sea, y que eso también se demostró con las primeras autopsias en Italia, ¿no? Sí. Que los pulmones quedaban como con síntomas de neumonía. Claro, pero lo que pasa es que hay mucha desinformación. Yo entiendo que es un boom y que es una enfermedad nueva y que todo el mundo quiere sacar su verdad y mucha gente quiere contar su versión. Yo no te voy a decir la verdad absoluta de ponerle tal tratamiento va a salvarle porque hoy en día no se sabe, yo no sé. Lo que yo sé es que anticoagulamos a todos los pacientes en nuestro hospital, a todos, y igual a algunos les fue bien y a otros les fue mal. ¿Por qué? No lo sé. ¿Que se forma el trombo se forma? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo? No lo sé. ¿Poner otro remedio que no sea la anticoagulación? Habrá que ver, el tiempo nos dará la respuesta, pero no. Lo que no me gustaría es que mucha gente se quede con, más que nada porque vi en medios de comunicación ese tipo de reportaje de encontramos la novedad que es anticoagular, salva de un respirador, y no es así. No digo que no haya que anticoagular al paciente, lo que digo es no hay que anticoagular y quedarse tranquilo. O sea, lo que no hay que hacer es quedarse tranquilos con esta enfermedad. Hay que hacer las cosas, pero siempre con mucha precaución. Y con un seguimiento acabado, Sí, ¿no? doctora, para ir cerrando esta entrevista, casi un mes ya de este diagnóstico, ¿cómo te sentís hoy? Yo me siento muy bien, o sea, la verdad que el dolor de cabeza sí tardó mucho en irse. Sí. El resto de síntomas, una semana ya estaba, pero el dolor de cabeza sí me duró más, pero ya no lo tengo. Lo único, eso sí, ¿verdad? Quedarte confinada, estar en tu casa 21 días encerrada sin moverte, volver, te das cuenta que estás en un estado físico lamentable. Yo me canso muchísimo en caminar y estas cosas, pero porque no me moví. Entonces mi recomendación es aprovechen que están en casa y móvanse, hagan un poquito de ejercicio porque si no se van a quedar súper sedentarios y después le va a pasar la factura. Bueno, gracias por este contacto, doctora. Un abrazo en la distancia, a cuidarse. Ya tuvo dengue, también COVID, sí. Entonces un año muy dificultoso para la doctora Rocío Caballero. Quisiera dar un pequeño tiempo, si podía decir algo. Sí, simplemente agradecer y mandar mi apoyo a la fiscal Katia Uemura, que me imagino que todos están al tanto de su caso. Y nada, eso decir a todas las mujeres que están siendo maltratadas, ya sea en casa o en otro ámbito, les insto a denunciar porque yo no estoy para nada de acuerdo con ese tipo de actitud. En la cuarentena, en el país en el que estamos, un país machista infelizmente, si hay alguna mujer que está siendo maltratada, le insto a que lo denuncie. Porque estar en cuarentena por el bien de todo el país no significa que tengan que estar sufriendo. Totalmente. Dale, hasta doctora, luego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo y por este mensaje. Fuerte abrazo. Sí, una capa desde España. Aparte de ser profesional de la medicina, ella se infectó y también cuenta su experiencia de recuperación. Muy importante, Roberto, sobre todo el tema del aislamiento, como decía ella, porque sobre todo aquellos que estamos en casas un tanto pequeñas, es como que nos preocupa esa situación. Ella decía, yo salía a la sala, por ejemplo, pero con tapabocas y cuidando tocar todo lo que está alrededor. Yo digo, nos preparamos para no contagiarnos, pero también tenemos que prepararnos por si nos contagiamos. Claro que sí, tenemos que tener todo listo. A un familiar de manera a establecer también criterios de primeros auxilios, ¿no? Vamos a recibir a nuestra compañera Angie Prieto, que muchos mensajes nuevamente. Angie, ¿cómo estás? Angie. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Así mismo es. Explotó nuevamente nuestro servicio de WhatsApp, este número 0985 30 30 00. Muchísimas denuncias de nuestros televidentes. Y atención con estas imágenes de lo que ocurría con un grupo de jóvenes quienes no respetaron las medidas restrictivas de cuarentena y salieron a jugar fútbol. Fueron denunciados. Oficiales de la comisaría quinta jurisdiccional procedieron a prenderlos de esta forma bastante particular. Chao, chao, adiós. Adiós. Se la avisa, todo el mundo sabe. Pecuamos, hermano, la pijada de cuarentena ya. Y ahora
Ahí. Luña de la pelota, chicos. No, pega ahí. Columnarse. Dale, 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 dale. Bienvenido al estadio de la comisaría Quinta. Otro equipo, bienvenido al estadio de la comisaría Quinta. Bueno, y de esta manera estos jóvenes que quedaron por largo tiempo dentro de la comisaría, en el calabozo de la comisaría Quinta de la ciudad de Asunción, y ojalá que hayan aprendido la lección y también sirva como ejemplo a muchos que no están cumpliendo la cuarentena lastimosamente. Solidaridad en este tiempo de pandemia, esta vez por parte de oficiales de la Policía Nacional y también militares, y en distintos puntos de nuestro país. Un video muestra cómo a bordo de una patrullera, primeramente, uniformados dan vianda a canillitas. Estas imágenes corresponden a la ciudad de Santa Rosa del Aguaraí, militares que dan alimentos sin distinción alguna. A mí me parece la gente y solidario la Santa Rosa a mí. Como policía militar, o repartía ahí la gente de la TENBIU. Sin distinción. Con obrero que tienen más sencillo y lo mismo tenemos que ofrecer. Pecha varias veces hemos ya pojina con la gente. Y estos ejemplos de solidaridad que se multiplican en distintos puntos de nuestro país. Continuamos con más informaciones con ustedes, compañeros. Dale, gracias. Está la ministra Carla Bacigalupo. Amalia. Sí, ministra, muy buenas tardes para el Sistema Nacional de Televisión. Queremos conversar un poquito con usted de estos números que aumentaron en 24 horas y muchísimo, y tiene que ver con estos empleados que están siendo cesados. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Roberto, Amalia. Gusto compartir con usted, público también. Ya manifestaron, sí, hay un poquito progresivo de hecho de la cantidad de suspensiones de contratos de trabajo. Tuvimos ya 6.170.000, un poco más de trabajadores que están a estas suspensiones de contrato. Hay que considerar que desde el principio estas suspensiones, desde los primeros días de abril, se concentraron en las micro y pequeñas empresas, sobre todo las referentes o las del sector de restaurantes, esparcimientos, espectáculos públicos. Así que el 79% de todos los pedidos sigue siendo de micro, pequeñas y medianas empresas de estos sectores. Sin embargo, en estos últimos días ha aumentado el sector educativo, es decir, universidades y centros educativos privados que, bueno, ya ante una proyección más larga, digamos, de la cuarentena, han dado. Y también hay que decir que el empleo doméstico en esta última semana también ha tenido un aumento de suspensiones de contrato. Tal es así que nosotros hemos remitido ya el listado de los 70.000 trabajadores para que IPS ya pueda abonar. Ustedes saben que habilitamos una plataforma electrónica bastante eficientes, bien, digamos, esta plataforma lo que hace es remitir un previo examen de formalidad de la empresa y de los trabajadores listado a IPS. Luego el Ministerio del Trabajo se queda analizando caso por caso y emitiendo resoluciones en un promedio de 100 a 150 por día que hemos podido, digamos, fortalecer gracias a un equipo muy grande, de un poco más de 50 profesionales que están aquí conmigo resolviendo, y a través de esta plataforma electrónica REOP, que nos ha dado realmente una herramienta fuerte y de respuesta rápida. Ministra, para entender mejor, ¿cuál es el procedimiento justamente para proceder a cesar a un empleado y que tenga ese beneficio por parte del IPS? Bueno, Roberto, un empleador
que quiera, en realidad que haya suspendido ya o que suspenda sus actividades comerciales o que haya estado cesado por la resolución misma del Ministerio de Salud y ya no pueda sostener el salario de sus trabajadores, puede comunicar la suspensión de su contrato de trabajo de todo o parte del plantel, o puede reducir las horas del trabajo y plantear para todo su personal una suspensión parcial de las actividades laborales. Esa comunicación se hace ante el REOP, que es la plataforma del registro obrero patronal. Todos los empleadores paraguayos que están registrados en el Ministerio del Trabajo tienen un número de usuario ya de REOP. Si un empleador entra con su número de REOP, al Ministerio del Trabajo ya va a entrar a una plataforma que hoy tiene como una ventana especial que dice suspensión de contrato de trabajo. Al entrar ahí, le va guiando el paso a paso de qué es lo que tiene que completar como empleador. Obviamente, establecer quién es el representante legal, tiene que cliquear, es decir, estirar la lista de REOP que cada empleador ya tiene en cuanto a sus trabajadores y cliquear, es decir, marcar, si va a suspender a todos, pues tiene que cliquear todo, o si va a suspender a una parte, porque nos está pasando mucho, que suspenden a parte de sus trabajadores, tiene que cliquear ahí, luego pone un botón de enviar, y ese botón de enviar, Roberto, una vez que la plataforma ya vio que el empleador es formal, que los trabajadores están inscritos, obviamente porque te permitió cliquear en la plataforma REOP, ahí con ese clic ya envía el listado a IPS. IPS recibe y ahí ya puede hacer sus propios filtros como para empezar a pagar. Luego, en el Ministerio del Trabajo, ese expediente sigue su curso, es decir, cuando ya está este examen, digamos, de análisis formal y el enviado a IPS pasa al área de fiscalización. El área de fiscalización lo que hace es cumplir el requisito del Código Laboral que dice dar participación sumaria a los trabajadores, que es lo que hacemos a través de más de 30 profesionales, comunicarnos con los trabajadores de las diferentes empresas. Imagínense el trabajo titánico que eso es, que significa, pero lo estamos haciendo y labramos acta y lo hacemos por muestreo. Obviamente no vamos a poder comunicarnos con todos los trabajadores, pero tenemos ciertas reglas para dejar sentado en acta y ellos, por supuesto, dan fe pública porque son fiscalizadores del Ministerio de Trabajo. Una vez que pasa esto, esta etapa pasa ya a la fase de dictamen y de la fase de dictamen pasa a resolución, de resolución pasa al área de notificación y automáticamente el empleador, Roberto, en su REOP va a ver el estado en que está su pedido y cuando la resolución esté, ya automáticamente se notifica de esta resolución. No obstante, lo importante es que para el pago a tu trabajador, si vos teniste la suspensión, no hace falta la resolución final del Ministerio de Trabajo, porque ni la ley de emergencia ni el decreto exigen una resolución caso por caso para el pago de compensación. Por eso es que hacemos un examen de formalidad y directamente IPS ya empieza a pagar. Ahora, ministra, ayer se sacó un informe de cerca de 700 resoluciones, hoy otras 750. Hay un número de ID que figura ahí. Hay personas que, por ejemplo, ponele que hoy sea 750 y tienen el número 3100, supongamos. ¿Ellos tienen que esperar esos 60 días para que esto se resuelva o cómo es? No, a ver, depende del número de ID. Nosotros habilitamos ayer una plataforma para que cada trabajador sepa, porque entendemos nosotros la incertidumbre de cada trabajador. Imagínense que no está cobrando salario y no sabe si fue suspendido o ya directamente no le pagan nomás el empleador o ya fue despedido, nos vienen a hacer las denuncias. Entonces, ahora cada trabajador puede saber si tu empleador pidió la suspensión. Cuando tiene el número de ID, le sale al trabajador en qué estado está su pedido. Si está ya recibido, quiere decir que pasó por la primera fase y su listado ya fue enviado a IPS. Si le aparece pendiente, bueno, pues por supuesto quiere decir que ya está para dictamen y resolución, y si le sale ya con resolución es porque el caso ya fue resuelto. Pero en ningún caso, solamente si le sale no aprobado, es decir, porque la empresa, por ejemplo, no le tenía a ese trabajador en IPS o no le tenía inscrito con nosotros y no procedió a inscribirle, eso sí, no se va a aceptar, porque este pago que hace IPS es para los trabajadores
trabajadores formales según la ley de emergencia. O sea que el no va a trabajador tener luego, formal es el que está inscrito en este ministerio. si no está inscrito en el Ministerio de Trabajo, no va a tener luego ID. No, exacto, no va a tener ID. Lo que entonces hacemos es decirle, inscribite, porque Roberto, hoy cualquier empleador puede inscribir a su trabajador desde su casa, eso lleva hoy minutos. La multa no se cobra, está diferida, te aparece en la pantalla, pero vos pones diferir, algunos prefieren pagar porque son montos bajos, pero bueno, podés no pagar y tramitar la inscripción de tu trabajador en minutos y con eso ya estás totalmente habilitado para pedir la suspensión. Bueno, gracias por este contacto, muy interesante, una audiencia que está pendiente de esto, son muchos los trabajadores. Ahora, por último y corto, ministra, porque tenemos un minuto, preocupa porque esto va a ir trepando y seguramente si ahora hablamos de 70.000, fácilmente en lo que resta de esta cuarentena se ajustarían a 100.000 los operarios que quedan cesados, ¿no? Bueno, Roberto, la verdad es que estamos también un poco esperanzados en que con la vuelta paulatina de la reactivación económica, que vos sabés que ya estamos trabajando ahora mismo, vengo una reunión en el Ministerio de Salud, lo estamos trabajando entre varios ministerios. Creemos que hay muchos sectores que van a ir volviendo y si pidieron suspensión por los meses de abril y mayo, capaz que vayan levantando. Lo que tenemos que entender es que la mayoría, el 80% de las empresas que pidieron suspensión lo hicieron solamente por abril y mayo. Muy pocas, por ejemplo, el sector turismo, que ya sabe que va a volver, digamos, más tarde, y el sector educativo sí están pidiendo ya por marzo, abril, mayo y junio. Pero la mayoría entiende que en mayo va a ir volviendo y algunas incluso están pidiendo el levantamiento ya de la suspensión porque con los anuncios del presidente y del ministro Mazzoleni están viendo que van a poder tener una vuelta paulatina y bueno, su deseo es por supuesto sostener el empleo y que puedan volver a trabajar. Gracias por este contacto para Canal 9, doctora Bacigalupo. Saludos. Gracias, ministra, muy amable como siempre. Vamos a recibir ahora a nuestro compañero Mariano López, que está con una denuncia de los choferes. ¿Qué es lo que pasa con el pago de IPS, Mariano? ¿Es incompleto? Buenas tardes. Hola Amalia, ¿qué tal? Saludo a vos, a Roberto y a todos los televidentes. Efectivamente, el reclamo de estos trabajadores es que el Instituto de Previsión Social había anunciado el pago a estas personas que han sido suspendidas en su contrato laboral por la pandemia y supuestamente el pago de 1.090.000. Sin embargo, los choferes nos cuentan que fueron al cajero, ellos fueron suspendidos, sus contratos han sido suspendidos, pero se encontraron con una sorpresa. Sí, nos encontramos con una sorpresa muy grande, ¿verdad? Que nos pagaron 438.564.000 guaraní. Podemos mostrar por ahí, me pone ahí un ratito para que se pueda ver. Ustedes fueron al cajero, ¿verdad? Sí, fuimos al cajero hoy esta mañana muy temprano con los compañeros, ¿verdad? Y nos encontramos con la grata sorpresa de que con esa suma irrisoria que nos pagaron, creyendo que íbamos a cobrar los 1.090.000. Con esta suma creo que ni una semana no le vamos a dar de comer a nuestra familia. Las autoridades dicen que 1.090.000 el pago. 1.090.000 guaraní el pago y nos encontramos con la ingrata sorpresa de que 438.000 guaraní. Esto no es que nosotros vamos a sobrevivir una semana con esto. Nosotros estamos debiendo, vamos a pagar las cuentas que estamos acumulando y nos quedamos con foja cero, ¿verdad? Porque vos tenés una pequeña ilusión de que con ese 1.000.000 vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. No vas a llevar, pero aunque sea ya comunitaria y pusota, pero con esta suma ínfima, miserable, ¿qué hacemos? Porque es una suma miserable y no es eso, sino ellos están diciendo a boca llena que 1.096.000 guaraní a cada asegurado de IPS, el subsidio es 1.096.000 guaraní, y te vas a encontrar con esta sorpresa. ¿Y quién te da explicaciones? ¿Quién te da explicación? Porque ustedes lo que hicieron fue la suspensión de contrato, ¿verdad? Hicimos la suspensión. Ahí todo de acuerdo. Sí, y nosotros que estamos ya edad de riesgo, cerca de la tercera edad, ¿verdad? Nos acogimos a la suspensión de temporal laboral, ¿verdad? Y se va prolongando. Nosotros estamos sin trabajar hace un mes. Y que en ese mes recibimos. Y nosotros ya ponerle un mes y tantito que no estamos trabajando, ¿verdad? Y con 400.000, ¿qué? Entonces yo me hubiera arriesgado a ir a trabajar, arriesgándome a mi familia, a todo, y aunque sea los pocos, porque acá si te quedas a trabajar, trabaja una vez a la semana, o 2 veces a lo sumo.
A lo sumo. Con otro de tus compañeros, Don, va a revisar la penalidad, tocuera contigo. ¿Ustedes cómo saben que este es el del IPS? ¿Cómo averiguaron que este es el pago? Y entramos ahí estamos viendo el chiche hoy en la mañana y está aplicando, ¿verdad? Y yo entré en esa aplicación y figuró luego ahí mi 438.000 y algo. Que ese iba a ser el pago. Sí, me salió en mi teléfono. ¿Te explicaron algo ahí en la gente de IPS? ¿Ustedes llamaron a averiguar? No, nada. Este número nos dio ahí en el banco para llamar a IPS, pero nadie te atiende. Está todo colapsado. Voy a llamar, esperar, pero nadie te atiende. Pero está épico, pero no hay IPS. Sí, con mucha paciencia. Imagínate, un mes, algo ya estamos con paciencia y esperar más no era poco. Son muchos los funcionarios, los choferes que están en esta... Todos estamos en la misma situación, en el mismo monto, estamos cobrando todo. ¿La mayoría con suspensión temporal? Sí, la mayoría que... La mayoría en teoría tiene que llegarle esta ayuda. Sí, a la mayoría, sí. Pero... No, este es lo que nos llegó hasta hoy día. El único, sí, el único que nos llegó este. ¿Y la situación de sus compañeros, de los otros choferes? Contame un poco vos que hablar con tu camarada, con los choferes, ¿qué cuentan ellos? ¿Cómo están pasando? Pero mira un poco, hay varios compañeros que se quedaron frente al Banco Nacional de Fomento ahí en Ñembú, mirándose uno a otro, ellos ya pota cuare, ella ya pota cuare y miramos, nos sentimos tan impotentes. ¿Qué están haciendo ahí? Era una olla popular, o sea que una olla entre colaboración que los muchachos hicieron para salvar aunque sea el almuerzo, acá tiene una colaboración y entre ellos. En tu caso, buen provecho. ¿Vos también revisaste los IPS? Sí, mío por ejemplo no figura ni no sé por qué motivo. ¿No figurarlo? No figura, no, nada que ver, nada. ¿Pero vos estás en el grupo de suspensión? Claro que sí. ¿Y qué hacemos? Tenemos que trabajar para dar de comer a nuestros hijos. O a lo contrario, y sí, acá estamos unos cuantos compañeros que no trabajan, ¿verdad? Porque falta de colectivo, no hay pasajeros. Y si saca 15 o 20 colectivos, la empresa ya pierde. ¿Entendés? Y así estamos, mira. Compañero que colabora para almorzar, desayunar. Pero hay un poquitito de... Salvamos, ¿verdad? Gracias. De momento, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Retiraron esa plata? ¿Se quedan con ese dinero? Y retiramos, cualquier cosa no viene bien, ¿verdad? Y por eso retiramos. Retiramos porque necesitamos. No, es lo que estamos esperando, ¿verdad? Y eso, y sacamos esto, ¿y a dónde podemos recurrir? Porque vos llamás... Para entender, ustedes son trabajadores, ustedes figuran en IPS, tienen su contrato, está todo formal. Yo tengo 29 años pagado en IPS. ¿Vos sos aportante, Luis? Yo soy aportante, soy titular. 29 años estoy aportando en IPS, ¿verdad? Y justo ahora que estamos necesitando, nos encontramos con esta sorpresa desagradable. Eran suma miserable. ¿Hay alguno de los que no le llegó, dice el pago? No, y no le porque a lo mejor nos puede llegar de un sopetón, digámosle, que nos puede llegar todos juntos. Pero yo no sé el mañana. Pero hay gente que se van porque están todos desesperados. Estamos todos desesperados. Estamos sobre la parada y para que la gente entienda nomás. El trabajo está prácticamente paralizado. No, está el 20% de la flota de la empresa está trabajando, el 20%. Y nosotros somos cerca de 140 personales ¿cómo vamos a hacer con 20 vehículos? Acá un redondo va a estar trabajando. No, imposible. Muchas gracias. Es la situación, Amalia, Roberto, el reclamo de estos choferes, insisto, son trabajadores formales, están en regla, aportan a IPS, la empresa también. Sin embargo, se encontraron con esta sorpresa que por lo menos quieren una explicación, ¿verdad? De por qué le pagan solamente la suma de 450.000 guaraníes y no los 1.090.000 como había prometido la autoridad del IPS. Dale, Mariano. Una situación, de hecho, estos son los momentos en que, como nunca, se necesitan de los seguros, de esa asistencia primaria. A lo largo de años han aportado y probablemente no estén ni tan siquiera en una planilla para el auxilio pertinente. Tiene que ser lo más rápido posible. No, pero en este caso ellos comprobaron de que pareciera ser que la empresa no aportó por ellos a lo largo de los últimos años. Está Angie, después vamos a saludar al doctor Escoto de la OPS. ¿Está? Doctor, ¿cómo le va? Un gusto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, Roberto?
con Amalia, estamos preocupados. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes como organismos internacionales, la OPS, la OMS? Paraguay aparentemente en este primer tramo hizo bien los deberes, pero se viene la segunda fase. Bueno, hasta ahora, como usted dice, se han estado haciendo muy bien los deberes. Yo creo que en los diferentes estratos de la sociedad, de la organización nacional, se han cumplido con las expectativas. La población creo que ha asumido con mucha responsabilidad y con mucha fuerza el sacrificio que ha significado esto, pero los resultados, por suerte, son evidentes y estamos cada día mejor preparados para seguir luchando contra esta epidemia. Hoy el presidente de la República decía una cuarentena inteligente, decía con respecto a la flexibilización. ¿Cuál es la recomendación que le dan ustedes? Sí, realmente esto tiene que ser un proceso progresivo, organizado, escalonado y basado en la ciencia y basado en la información epidemiológica y también en las respuestas que la sociedad vaya teniendo. Definitivamente el COVID nos ha venido a mover tanto internamente como institucionalmente, de tal forma que si logramos hasta ahora empezar a hacer esa flexibilización, si empezamos a desescalonar las restricciones y los sectores económicos van haciendo los ajustes, los cambios, las reconversiones laborales, y nosotros vamos incorporando en nuestra forma de vivir todas las recomendaciones que se han venido o las medidas que se han venido tomando y se convierte en parte de nuestra vida, yo creo que va a irnos muy bien. Yo creo que las cosas se están planteando muy inteligentemente como así ha sido señalado. De acuerdo a la experiencia de otros países y ustedes que están haciendo permanentemente ese seguimiento, ¿cuál puede ser una que nos sirva como referencia? Mire, lo realmente basado en las experiencias buenas y no tan buenas que han dejado un aprendizaje, se han definido lo que conocemos como 6 criterios para poder ir avanzando en esta flexibilización de una manera segura y certera. Primero, que tengamos una transmisión controlada. Yo creo que hasta ahora vemos que la transmisión en Paraguay está controlada. Tenemos una cantidad de casos realmente baja, los servicios de salud están descongestionados, las terapias intensivas están tranquilas, desestresadas. O sea, esa es una primera medida. El segundo criterio es que el sistema de salud se esté fortaleciendo para tener la capacidad de detectar los casos positivos, hacer las pruebas de estos casos, aislarlos adecuadamente y tratar cada caso de acuerdo a la complejidad, a la gravedad que represente y poder tener un control y un manejo de todos los contactos. Hasta ahora creo que esta condición también la estamos cumpliendo y cada día creo que va mejorando y fortaleciendo esas capacidades y es el tiempo que se está teniendo positivo y se está aprovechando de la mejor manera posible. El tercer lugar es cuando tenemos reducir la posibilidad de tener brotes en centros cerrados. Ahí todavía hay que hacer un trabajo fuerte. Por ejemplo, las penitenciarías, hay que trabajar todavía mucho más en esos centros. Las residencias de adultos mayores, tenemos que trabajar todavía para garantizar que no hayan brotes en esos centros. Y así, estos lugares de confinamiento tenemos que asegurar, ahí todavía creo que hay un trabajo que hacer. El cuarto lugar es que podamos acondicionar los lugares de trabajo para que puedan aplicar todas estas medidas. Yo creo que
se ha venido avanzando, hemos visto cómo los supermercados, las farmacias han logrado ya establecer y acondicionar todas estas medidas, pero luego tenemos que avanzar con otros espacios. Yo creo que ahora el sector privado tiene una gran oportunidad con esta semana que se va a mantener la cuarentena que ha anunciado el presidente, para poder hacer las inversiones que hagan esa reconversión laboral necesaria, poder organizar sus equipos de trabajo, tener un equipo de tarea COVID, por ejemplo, en las empresas, capacitado, que conozca todas las condiciones y las medidas necesarias, hacer las inversiones, hacer las separaciones, hacer las adecuaciones que se requieren para que estos lugares sean realmente seguros para que los trabajadores puedan trabajar. Y esto nos va a permitir también conjuntamente poder tener los protocolos necesarios. Y finalmente el otro elemento es la comunidad organizada, consciente y participando activamente. Si con estas condiciones vamos a ir moviéndonos de una manera más firme y más segura. Bueno, María, muy interesante. Muy interesante. Eso que hablaba, uno de los puntos con respecto a que cada empresa tenga su equipo. Sí, yo creo que se fueron adecuando se también. fueron adecuando ya la mayoría de las empresas, pero es muy importante lo que él resaltaba también con respecto a eso. Ahora, siempre es muy motivador hablar con el doctor realmente. Doctor Escoto, por último, si uno mira el calendario, ¿hasta cuándo vamos a tener que convivir de esta manera con el COVID? Con el COVID hasta que tengamos la vacuna. La verdad es esa, hasta que tengamos la vacuna y hasta que tengamos un tratamiento que sea realmente comprobado en su eficacia. Hasta ese momento, mientras no tengamos la vacuna, la única vacuna que disponemos somos nosotros mismos, es el distanciamiento físico, es ser obsesivos con el lavado de manos, con la higienización de nuestros espacios de trabajo, de nuestro celular, limpiarlo, cuidarnos, protegernos. Nosotros somos COVID. Nosotros estamos llevando el virus a donde vamos. Ayer pasó una cosa muy interesante en la conferencia que da nuestro director de la OMS, antier fue. Él cuando llegó me llamó la atención que agarró jabón en gel, se lavó, se le hizo todos los 20 segundos con todas las técnicas que se recomiendan, y él quedó viendo a los periodistas que lo estaban observando y dijo: no, lo que yo estoy haciendo es asegurándome de no dejarle el virus al próximo que venga. Sí. Claro. Porque si yo toco acá, yo me llevo el virus, pero como me lavo al irme, lo elimino. Pero el que va a venir y va a tocar acá, si yo le dejo el virus, él se puede infectar. Entonces, donde vayamos, en todos los lugares que sabemos que tocamos, que es frecuente que alguien pueda tocar, asegurarnos, lavarnos muy bien las manos y mantener todas estas medidas que hemos venido haciendo y estamos cada día haciéndolo mejor y incorporándolo a nuestra forma de vida. Como dijo el ministro, vamos a estar en modo coronavirus para vivir hasta que no tengamos la vacuna para que... No, absolutamente la dinámica ha cambiado. Ha cambiado. Hola, Rodi, de nuevo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar ahora con relación a una polémica que se desató hoy, que guarda relación con el grupo de paraguayos que llegó de los Estados Unidos en el transcurso de esta semana. Y para entrar en contexto, el embajador Federico González habló justamente sobre el punto relacionado a estos compatriotas que arribaron a nuestro país en el Silvio Pettirossi. Y estamos hablando de 4 grupos específicos que él hacía referencia, ¿verdad? Porque fueron dividiéndose. En ese contexto, él decía de que una parte del grupo fue enviada a la Academia Militar, la otra parte del grupo al Centro de Logística y un tercer caso que fueron llevados a un centro donde están los pacientes COVID positivos, pero estas personas, si bien no dieron positivo, tuvieron contacto con una persona que sí lo tenía. Y el cuarto caso guarda relación con algo que llamó muchísimo la atención. De acuerdo a lo que decía el embajador, un día antes de que llegara hasta su residencia, llevaron un escrito y le entregaron a un guardia de seguridad privada para que le entregaran a él. Ya era a últimas horas de la noche. Decía, él agarré con mi celular y revisé y allí
observé de que hablaba justamente sobre el certificado médico que había sido emitido por el doctor Osvaldo Tenace, que habla en relación a uno de los pacientes que estaba en ese vuelo y que decía, entre otras cosas, que presentaban enfermedades respiratorias. Pero vamos a ir desglosando esta situación. Antes de ir a esto, porque vamos a llegar a este punto, vamos a escuchar la primera parte donde habla Federico González con relación al tema de cómo se dividieron los paraguayos que llegaron al país en ese vuelo desde los Estados Unidos. Al grupo grande se los llevó a dos centros, uno a la Academia Militar en Capiatá, el otro al centro logístico. Un grupo del tercer escenario fue llevado a un centro específico que tenemos para los casos positivos, aclarando que no han dado positivo porque no se les ha practicado el test, pero sí uno de ellos estuvo en contacto directo con una persona que dio positivo. Entonces, esa persona y los que lo rodeaban en el avión, es decir, los 3 o 4 asientos que estaban a su alrededor, también fueron trasladados a ese centro especial que tenemos. Bueno, vamos al punto específico de lo que recibió el embajador Federico González. Antes de la llegada, el vuelo llega el miércoles, salió... Al miércoles, sí. Y antes la fiscal general ya averigua. Antes primeramente habló con la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, según Federico González, donde le habló, porque generalmente siempre hablan, dice, claro, porque hay un contacto entre todos. Un protocolo, ¿verdad? Y todo, ¿no? Bueno, habló con la fiscal general del Estado, después, dice él, ¿verdad? Un día antes de que llegaran los paraguayos, él llega a su casa bastante tarde, ya estamos hablando las 11 de la noche, pasadito y un poco más. Se acerca el guardia de seguridad de ahí de la residencia y le entrega un documento al embajador. Y ese es el documento que vamos a ver ahora a continuación, que guarda relación con el certificado de salud ¿Quién le envió de uno de los pasajeros. De acuerdo a lo que le dijo el guardia, ese documento había sido enviado por la fiscal general del Estado por medio de una persona, ya que ella no podía ir a entregar. O sea que al se puede embajador. decir que la fiscal general del Estado en todo momento estuvo operando a favor de este paciente. Por el desarrollo de los acontecimientos a esa punta. Bueno, ¿y qué dice este certificado que en fecha Asunción 21 de abril del 2020? Dice certificado médico paciente Karim Salum. Habla de su fecha de nacimiento porque esa fecha de nacimiento es muy importante porque después decían de que era un paciente que ya que se encontraba en el grupo de riesgo por su edad por encima de los 60. O sea que Teresa Sosa fue la que mintió porque dijo 60 años y parece que va a cumplir 51 recién. Exactamente. Y dice que certifica que el paciente Karim Salum, de 50 años de edad, del sexo masculino, presenta antecedentes de infecciones respiratorias recurrentes con cuadro de hiperactividad bronquial e insuficiencia ventilatoria nasal de moderada a severa. El paciente está retornando al país de los Estados Unidos de Norteamérica y debe cumplir con la cuarentena obligatoria por todo lo concerniente al COVID-19 por el estado de vulnerabilidad de su salud. Por lo antedicho, indico que dicha cuarentena lo cumpla en aislación total para evitar el contacto con otras personas. En ningún momento allí menciona que él deba guardar cuarentena en su residencia, casa, no. porque el aislamiento total también se dan en otros lugares donde están pacientes positivos de COVID, incluso cada uno de forma separada. Este es lo que él recibió, decía los términos médicos, no entendí muy bien, pero hacía referencia a que se trataba de un caso de asma. ¿Quién es el médico asmático. interviniente? Tenace. Ese es el certificado que le llegó a Federico. Entonces él puso a consideración de todo este consejo, porque hay un comité, un grupo que recibe... Interinstitucional. Exactamente, puso a consideración y él decía que fue finalmente la fiscal Teresa Sosa la que encabezó esta recepción a los paraguayos junto a otra agente fiscal, la que mediante este documento hizo que el señor Salum fuera al aislamiento en su residencia. Vamos hasta esa parte y vamos a escucharlo porque después esto sigue. Ese vuelo, la fiscal general del Estado se comunicó conmigo para preguntar cuáles son las condiciones y que si una persona requiere o necesita ir a su domicilio para la cuarentena, cuáles serían esas condiciones. Yo le dije esto mismo que les estoy diciendo. Le dije la regla es una sola, todos tienen que ir a cuarentena. Le especifiqué los 4 escenarios y al hablar del cuarto escenario le dije, son los médicos los que determinan o pueden determinar si una persona puede o no, si tiene esas condiciones, ir a guardar cuarentena en su domicilio. Fue una conversación del día anterior de la llegada del vuelo. Posteriormente, ya esa tarde, cuando llegué a mi casa, alrededor de las 11:30 de la noche, el personal de seguridad privada del barrio se acercó y me dijo
que este documento fue dejado ahí de parte de la Fiscal General del Estado. Entonces, de hecho no sabía qué era. Y con el celular traté de leer, porque era oscuro, y me di cuenta que era una constancia médica firmada por el doctor Osvaldo Tenace en favor de una persona a quien yo no conozco. Y bueno, entré con eso. Al día siguiente, en la reunión del Consejo, leí, presenté el documento y se decidió hacer como siempre se hizo. Siempre digo, en este periodo ya de más de un mes de sesiones del Consejo, remitir a las autoridades que están en el puerto de entrada, en este caso específico, que estaban en el aeropuerto, para la consideración de ellas, a ver si ameritaba o no. Porque nosotros no somos técnicos, no tenemos esa capacidad para determinar si corresponde o no. En esa constancia estaba prevista la descripción de una situación médica que el nombre en sí a mí yo no sé lo que es, pero después me explicaron que es asma, con su nombre técnico, científico. Bueno, y ahí, estando la fiscal Teresa Sosa presente, que me dijeron que manifestó que recibió este mismo documento de parte de los familiares de esta persona, lo separó y fue así que se lo llevó entiendo yo, porque yo no estuve presente, a su domicilio para guardar cuarentena. A ver, posterior a eso, ya en la noche de ayer se recibieron denuncias de que esta persona estaba violando la cuarentena. Reitero, denuncias, y por precaución, como corresponde y siguiendo el protocolo de seguridad, se comunicó con él, se comunicaron con él y se decidió trasladarlo a un centro de albergue para que continúe con su cuarentena ahí. Es un escenario que está previsto, él se trasladó, se lo acompañó con una unidad policial y, reitero, habiendo recibido denuncias de que había violado su cuarentena. Esa es la segunda parte donde explicaba el embajador Federico González por qué se desató todo esto, porque aparentemente este empresario había incumplido la cuarentena, según lo decía él. Esto hizo que se activara el sistema de seguridad. Llegó la denuncia, luego con acompañamiento de la policía lo trasladaron hasta un albergue donde hoy él está allí como los demás y como siempre lo debería haber estado, porque estamos hablando de una ley que es igual para todos. Ahora, no entendí muy bien, esa nota que él recibió con el certificado, la firma del doctor Tenace, ¿a quién le entrega? A la gente del comité Federico, ahí para desaparecer. Yo no soy, del comité. Claro, porque yo no soy experto, decía justamente. Y eso también tenía la fiscal que estuvo encabezando ese procedimiento y la doctora Sosa. Eso es lo que decía él en la entrevista, ¿verdad? Se refería a eso. O sea que convengamos entonces de que el principal operador es Sandra Quiñones y después toma intervención Teresa Sosa. Sí, porque estuvo ahí recibiendo a los compatriotas. Y él en ningún momento y ella sabía el de este documento de cuarentena, sino que del aeropuerto ya fue liberado a su casa. Eso es lo que menciona. Al albergue, ¿verdad? Se hizo la denuncia y eso llevó a que lo trasladaran ayer en horas de la noche. Decía Federico, nos lo decimos nosotros, ¿verdad?, que fue acompañado por una comitiva policial hasta el albergue donde hoy está en cuarentena. Y repito, como debía haber estado como todos los demás que ingresaron a nuestro país dentro de ese protocolo sanitario. Pero él también entonces tiene que ser imputado. Y doble irresponsabilidad. Primero porque llama posiblemente a pedir el favor de ir directo a su casa, por un lado, y después viola la cuarentena. O sea que, y lo de Sandra Quiñones, ¿cómo queda? Porque al final yo vi que incluso se pide su enjuiciamiento político ahora, ¿no? Exactamente. El diputado Edgar Acosta tuiteó que en la semana va a presentar el pedido de juicio político, estamos hablando de la Cámara de Diputados, para la Fiscal General del Estado. De hecho, que la propia, bueno, ahí vamos, ¿verdad? La Fiscalía también emitió un comunicado hoy diciendo, ¿verdad?, que deslindando responsabilidad, dije que la fiscal Sandra Quiñones, la Fiscal General del Estado, en ningún momento llegó a interceder y que de hecho van a abrir una investigación para poder investigar quién fue la persona que había utilizado su nombre para poder intermediar. Está en el Twitter justamente de la Fiscalía General del Estado, que sacó hace un par de horas nada más, donde menciona justamente que se va a abrir una investigación. Y sobre ese punto también habló el embajador Federico González, donde dice de que después de toda esta situación, la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones, se contactó con él para decirle que en ningún momento envió ningún tipo de documento. El embajador... Si las cosas le van a ocupar al guardia, entonces. El pobre el guardia. Y el embajador dice, le creo a Sandra Quiñones.
Y su guardia mentiroso va a seguir Y con él. alguien llevó eso. ¿Cómo fue a parar Y ahí? sí. Es el tema, porque el guardia no creo que se le haya ocurrido entregar eso. Vamos a escuchar la segunda parte de la tercera parte, ya lo que decía el embajador, y después vamos a compartir el tuit tanto del diputado Acosta como así también lo que dijo la Fiscalía General del Estado con relación a esta situación. Se comunicó conmigo la fiscal general del Estado y me manifestó que desconocía esa situación, que efectivamente se comunicó conmigo el día anterior al vuelo, preguntándome las condiciones, habiendo entendido la situación y posteriormente que ella no me envió el documento. Entonces yo le manifesté que efectivamente una persona se apersonó a mi domicilio, entregó un documento en su nombre, alegando que ella no podía venir y que entonces enviaba ese documento. Y que era para mí, es lo que me entregaron. Y eso yo sometí a consideración del Consejo. Ministro. Es lo que sucedió. Yo no sé quién pudo haber ido. Sí invocaron el nombre de la fiscal general y ella dice que no fue. Y efectivamente ella no fue una persona que invocó su nombre. Y por lo tanto me gustaría que hablen con ella, porque yo le pedí a ella que investigara y determinara quién fue esa persona que fue hasta mi domicilio e invocó su nombre. Bueno, eso es lo que decía el embajador entonces con relación a la conversación que tuvo con la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, después de toda esta situación. Y el embajador dice que le cree finalmente a Sandra Quiñones y vamos a compartir una ronda de mentirosos, entonces, al final, deslindando responsabilidades. En guaraní se dice y no el tema es que la uno, soga, si vamos a analizar la situación, en el hipotético caso que no haya partido de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, ¿verdad? Alguien tuvo que llevar ese documento al guardia, ¿verdad? Entonces, y ese documento se puso a consideración y pasó otra vez por la mano de una fiscal. Y esa fiscal, al observar, me imagino yo que tuvo que llamarle a sus superiores que para parece preguntar que se deja llevar por la fisonomía, ¿verdad? Y no pide los antecedentes, no pide su cédula de identidad, porque decía 60 años, dijo Teresa Sosa, que seguro va a llamar ya otra vez a intentar explicar lo que no se dijo bien, porque siempre ella colige que la prensa interpreta mal lo que quiso probablemente decir no tenemos en lectura contacto con la ciudadanía, ¿no? Exacto. Entonces, es muy propio en ella. Claro, cuando se trata de una situación y como iba a ser el primer caso de una persona que viene del exterior que iba a ser enviado a su casa desde el momento en que ya se dispuso que todos los que entraban tenían que ir a un albergue, iba a ser el primer caso, me imagino yo, ¿verdad? Porque te dice el sentido común que se iba a comunicar con su superior para preguntar, mira, esta situación se hace o no se hace, se le envía o no se le envía, para cubrirte la espalda. Pues estamos hablando de una situación grave porque evidentemente era uno de los pocos casos que se daba de que alguien iba a ir a su casa. No, pues imagínate, le costó su cargo a Bajac, que ahora está con reclusión domiciliaria. Sí, a María dos diputados están desaforados. del Pilar también, sí. O sea que finalmente grave, desde todo punto de vista, porque hablamos de la salud colectiva. Todo un operativo nacional. Acevedo, que está por ahí cerquita nomás también, probablemente lo vayan a desaforar por todas las derivaciones. Estamos hablando de un desafío país. Me estoy acordando nomás de una de las tantas conferencias de prensa en la que se presentaba Sandra Quiñones con las medidas sanitarias y decía ella que nadie me llame a pedir favores con respecto a este tema, porque vamos a ser ¿cómo se llama? Implacables con todo, decía. Hasta ahora retumba su sí, juro. Sí. Hasta ahora. Cuando dijo sí, juro. Y tenemos ahí para compartir el tuit, para ver lo que decía la Fiscalía General del Estado con relación a toda esta situación. ¿Pero dijo Sandra Quiñones o Elías Favole nomás? Porque Elías hace de fiscal general también a veces. Este es cuando publica la Fiscalía General del Estado ya hablamos de la institución propiamente dicha, ¿verdad? Bueno. Dice, en atención a una información policial sobre supuesta violación de cuarentena sanitaria, donde señalan que el señor Karim Salún habría violado la cuarentena sanitaria preventiva, se ha dispuesto la apertura de una investigación penal, es lo que dice la Fiscalía. Sí, no, me imagino. Sí. ¿Y quién es la fiscal que le va a investigar a la jefa? No existe, pues. Al fin y al cabo. Y después está el tema del juicio político, también hay que ver también si prospera, ¿verdad? Porque muchas veces se intentó y no llegó a prosperar. Vamos a ver si el escenario es diferente en estas condiciones. Lo que decía en su tuit el diputado Edgar Acosta: voy a presentar juicio político contra la fiscal general del Estado la otra semana, seguro mis colegas con quienes hicimos denuncia y otros diputados me van a acompañar. No podemos tolerar el uso indebido de influencia de la máxima representante de la sociedad, es lo que dice. A vos te das cuenta, Roberto, que todo lo que se hizo hasta este momento, todos los días publicaban 2.000 imputados, todo, claro, echa por tierra más o menos un trabajo intenso, porque estamos hablando de un gran grupo, ¿verdad? Un grupo enorme de fiscales que cuando los fiscales empezaron a salir a la calle. La policía siempre, el propio Euclides Acevedo en la primera conferencia de prensa cuando se declaró la cuarentena decía que sentía la ausencia de los representantes del Ministerio Público en la vía pública.
Cuando se anunció que ellos iban a ser descontados, que justamente entre 10 y 20% del salario, todos los fiscales tapabocas tipo astronauta empezaron a salir a la calle, incluyendo la propia fiscal general. Llena. Y si uno hace el seguimiento secuencial, exactamente 2 semanas después de la vigencia de la cuarentena, Sandra Quiñones empieza a llenar su cuenta de redes sociales de la cantidad de imputados. ¿De qué sirve cuando que ahora es sospechada efectivamente uso indebido de influencia? O sea que echa por tierra todo lo que se estaba haciendo. Para eso están lo que tienen que hacer, pero ella justamente tenía que guardar el decoro y con más razón, insisto, todo está muy sensible, todo. Y el país está muy atento y con más razón hoy ya no se puede torcer y manejarse en penumbra. ¿Sabe qué es lo más triste de todo? Que este es uno de los casos nomás que nos enteramos. Quizás hay muchos otros. Cierto. Y estamos ahora, uno nomás. Queremos escuchar también lo que González, que fue muy sincerote, entonces bueno, entiendo muy bien si lo dijo, un tipo muy creíble, pero al final ahora como que retrocede. Él dice que le cree a Sandra Quiñones, finalmente. ¿Que le cree que qué? Que ella no envió que ese. Ella no envió ese tiene entonces el guardia, o sea que si yo soy Federico González y viene mi guardia y me dice, esto te envió Amalia Cutilio, después digo, no, yo le creo a la señora Cutilio que no me envió, pero entonces tengo que ahí tomar el medidas tema... contra mi guardia, pobrecito, anga que un mentiroso. No, pero te digo nomás que si recibía ese documento, también el embajador pudo directamente agarrar, llamar y preguntarle, ¿me enviaste este documento? Claro. Acá recibí un documento. Pero puso tuyo. a consideración, o sea, claro, ya envió directamente. Imagínate si vos sos hombre del primer anillo del presidente de la República, que te daban pito catalán, viene y te dicen, ¿sabes qué? Esto te enviaron, esto es una esquelita. No se puede manejar así y después finalmente decir nomás yo creo, porque había sido que no era tanto así como me dijeron. Bueno, vamos a esperar a ver qué dice la doctora Sandra Quiñones con relación a esta situación. Hasta ahora lo que tenemos es la apertura de la investigación y también de los fiscales que tomaron intervención. Nueva, ante el ingreso de forma clandestina de brasileños en zona fronteriza, se realizan controles estrictos en diferentes puntos de la zona de Salto del Guairá. Ante la necesidad de controlar el ingreso de brasileños en ciudades fronterizas que intentan burlar el cierre, en Salto del Guairá se realizan controles en ruta. En los últimos días se registraron casos de extranjeros que entraron al país a través de vías clandestinas. Acompañado de la gente de la Policía Nacional, también así como la gente, los militares, cuerpo bomberos, la gente del Ministerio de Salud, están realizando un control arduo en todos los sectores donde tenemos frontera con el lado brasilero, teniendo en cuenta de que Salto del Guairá tiene una frontera seca también con el lado brasilero y muchos lugares son muy permeables, teniendo en cuenta la falta de control de esos lugares, ¿verdad? Porque se habilita caminos en forma clandestina. Funcionarios del Ministerio Público o del Ministerio de Salud, estamos todos abocados a diferentes tipos de actividades y de repente eso cansa para que se pueda cubrir todas estas extensiones de